Gracias que te conectas a Sanidad para el Alma. Te doy la bienvenida y sabes que el haberte conectado justamente hoy es porque te has estado preguntando por qué te ha sucedido lo que te sucedió o por qué te está sucediendo. Esa pregunta, ¿por qué o para qué? Esa pregunta te la va a responder Dios hoy a través de su palabra. Son preguntas válidas. Aunque hay cosas que no entendemos, muchas de las cosas que Dios hace no las entendemos. Eclesiastés capítulo 11, en el verso 5, el Señor dice, así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebé en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. No entendemos cómo actúa, cómo lo hace, pero sí entendemos el propósito. En algún momento Él nos revela. El no poder entender eso nos ha sucedido a todos. Le sucedió a los patriarcas, le sucedió a los discípulos del Señor Jesucristo, a los profetas, y también nos sucede a nosotros. Por ejemplo, al patriarca Job, mira, él no entendía por qué estaba en esa situación, en la condición en que el enemigo lo dejó. Lo afectó tanto, pues en su salud, perdió sus bienes, sus hijos, los siervos, y ya tú conoces la historia. Él no entendía por qué estaba en esa condición y quiso que Dios le explicara. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Eso lo puedes tú leer en Job capítulo 38 hasta el 41. Ahí está la respuesta que Dios le da a sus interrogantes. El apóstol Pedro también vivió una circunstancia donde él no entendía. Él no entendía por qué el Señor Jesús le tenía que lavar los pies. Cuando Jesús le está lavando los pies a los discípulos, Simón Pedro se negó. ¿Por qué se negó? Bueno, yo puedo decir que él se negó porque él no entendía. Y quizás no estoy errada, porque vamos a leer más adelante lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro. Allá en Juan capítulo 13, en el verso 6, se acerca el Señor Jesús a Pedro y le dijo, Pedro al Señor Jesucristo le dice, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contesta, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. La Reina Valera del 60 dice, lo comprenderás después. Así que tú vas a comprender después lo que te está sucediendo, el por qué y el para qué. No. Verso 8 dice, Pedro, él protesta y dice, no, jamás me lavarás los pies. Yo lo veo aquí como si Pedro tratara de decir, no, por favor, esto no tiene sentido. Yo soy quien debería lavarte los pies a ti y no tú a mí. Y leyendo este episodio, ¿saben? Leyendo este episodio recordé también cuando Jesús, él fue al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Reina Valera del 60 dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cuando tú pasas por esta situación, Dios está cumpliendo su justicia. Dios está cumpliendo un plan excelso, alto, supremo, el cual ya trazó desde antes de la fundación del mundo. Y es algo que se debe cumplir. Así que mejor que cooperemos. Aunque le hagamos muchas preguntas, mira, Dios lo va a cumplir. Porque Él nos ama y tiene un plan especial con cada uno de nosotros. Mira, te comento algo en lo personal. Año 2003. En el año 2003 salí con mis 2 hijos por primera vez de nuestro país natal, Colombia. Salimos y yo tampoco entendía. No entendía. Ahora me voy un poquito atrás. El 31 de diciembre del año 2001 estoy
en una ciudad de Antioquia, Colombia. Había trabajado por varios años y salía trasladada. La iglesia me despide y me hicieron 2 regalos. La iglesia me regaló este anillo y un joven me regaló un pañuelo rosado. Fue un 31 de diciembre y después de medianoche, cuando ya nos despedimos, creo que exactamente en ese momento o antes de terminar el servicio, pero se me acercó un hermano y me llama, me dice: hermana, el Señor dice que la va a bendecir, pero le va a tocar llorar. Habrá rosas, pero también habrá espinas. Tampoco lo entendí. Tampoco lo entendí. En ese momento yo no entendí por qué. Pero no hará nada el Señor soberano sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Cuando el león ruge, ¿quién no tiene miedo? Cuando el Señor soberano habla, ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? Amós capítulo 3, versos 7 y 8. Ahí lo pueden leer. Estábamos haciendo preparativos para el viaje. Bueno, salimos de allí, de la ciudad, y entramos a otro lugar, fuimos a vivir a otro lugar. Y estábamos en preparativos de viaje en el año 2003. Teníamos un propósito. Yo tenía un propósito humano. Y mientras estoy haciendo los preparativos, le pregunté al Señor. Y le dije: Señor, yo no comprendo. Había algo que no encajaba. Había algo que mi espíritu me decía: mira, no es tu plan el que se va a cumplir, es el plan de Dios. Entonces había una lucha interna. Le dije: Señor, yo no comprendo. Y la voz interna de Dios claramente: pero tienes que ir. Era una orden. Bueno, viajamos, año 2003, viajamos por largas horas en avión con mis 2 hijos. Nos recibieron en el aeropuerto de Zurich y continuamos viajando en tren hacia otra ciudad donde nos recibieron en una casa. Al entrar a esa casa, la voz en mi corazón: no vas a estar aquí mucho tiempo. Bueno, 3 meses, los primeros 3 meses, oración intensa, ayuno y vigilia. Lo sabe el Señor y lo sé yo. Una de esas noches que estoy en vigilia, escucho la voz del Señor. Esa noche yo creo que fue una vigilia no programada por mí, sino que el Señor me hablaba. Y la voz era: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tampoco entendí por qué me lo decía. Eso está en Mateo 11, 29, ¿verdad? Ese texto. Alguna ocasión quizá les comenté a ustedes, quizá les comenté que después de escuchar estas palabras, yo fui entrevistada, me humillé y Dios me defendió. ¿Cierto? Bueno, 3 meses exactos. Al cumplirse esos 3 meses, salimos de esa casa e ingresamos a una casa de refugio. Estando allí en esa casa, pasando por el molino, pasando debajo de la vara, estaba también en Getsemaní, siendo procesada por Dios. Allí le pregunté al Señor: ¿por qué permitiste que viniera si sabías lo que iba a suceder? Tú te preguntas, hermana, ¿y qué sucedió en esos primeros 3 meses? Quisiera contarte la experiencia a ti de manera particular, porque no todos tienen ese mismo interés. Si así lo deseas, puedes contactarme. Al final del video vamos a colocar un correo electrónico, pero aquí te coloco ahora el WhatsApp. Tú lo puedes hacer. Contáctame por WhatsApp, ahí está en pantalla, para que podamos conversar y contarte mi experiencia que te va a bendecir a ti. ¿Por qué, Señor, permitiste que viniera si sabías lo que iba a suceder? No me respondió a mí, pero le estaba hablando a un pastor misionero en España, al mismo que le habló el día que me iban a hacer daño a mí, y él oró desde allá y Dios actuó. Le dice el Señor: yo lo permití para que ella crezca y para darle a ese hombre la última oportunidad. Bueno, a Abraham el Señor le había dicho en Génesis 12:1: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y ahora voy a volver al apóstol Pedro, porque dejamos a Pedro allá
en esa situación donde él se niega a que el Señor Jesús le lave los pies. Juan capítulo 13, en el verso 8, él exclama: no, jamás me lavarás los pies. ¿Qué le responde el Señor Jesús? Si no te lavo, responde el Señor, si no te lavo, no vas a pertenecerme. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo, lo podríamos traducir. Si no te lavo, Pedro, no serás de los míos, no podrás ser mi seguidor, no podrás ser mi discípulo. Cada vez que pasamos por una experiencia donde no entendemos por qué sucede, es como si el Señor nos estuviera lavando los pies para hacernos parte de Él. En esa experiencia somos limpiados y purificados, tal como lo viví en lo personal. Si Dios te está permitiendo pasar o te permitió pasar una situación que no entendiste, que fue difícil, dura, Dios te está limpiando, te está lavando los pies y Él te dirá cuál fue el propósito. Le doy gracias a Dios porque lo sigue haciendo. Sigue purificando nuestras vidas, sigue limpiando nuestras vidas, para que cuando Jesucristo venga por nosotros estemos listos y preparados. Te bendigo y te doy gracias por haber estado aquí en este día. Espero entonces tu comentario, dale like por favor a este video y nos vemos en el próximo capítulo de Sanidad para el Alma. Bendiciones.